Hey, ¿qué pasa, gente? Soy Mikaeris, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo vídeo de dragones y mazmorras. La última vez que hice un vídeo de esto os estuve hablando de cuáles son las habilidades básicas que tiene un personaje de dragones y mazmorras y para qué sirve cada una. Os hablé de la fuerza, la destreza, la constitución, la inteligencia, la sabiduría y el carisma, y os hablé también de cómo cada una de las 6 está asociada a actividades más específicas que alguien tiene que tener en cuenta al hacer actividades en dragones y mazmorras, el juego. Con esto no quiero decir que determinen completamente tu comportamiento, pero si tu personaje, por ejemplo, decide forzar una cerradura, necesita tener un juego de manos decente. Es decir, necesita que su destreza a la hora de manejar las piezas de la cerradura, la ganzúa también, sea lo suficientemente buena para lograr conseguir su objetivo. Básicamente tienes libertad para escoger hacer lo que tú quieras, pero tus diferentes habilidades y las tiradas de los dados determinan cuánto éxito tienes o cómo fracasas. También os hablé de que 3 de estas características, técnicamente 4, pero hablaré de ello más adelante, pueden servirte para hacer magia. ¿Y qué es la magia? Os preguntaréis. Bueno, quien haya leído un mínimo de fantasía en este mundo ya entenderá a estas alturas que la magia es una fuerza a veces cósmica, a veces mucho más reducida, pero una fuerza sobrenatural que recorre el mundo, a veces es completamente neutral, a veces es buena o mala, a veces se observa de una forma casi científica y lógica, mientras que otras es algo incomprensible y abstracto que no podemos llegar a comprender como meros mortales. Y en Dragones y Mazmorras la magia existe, los dioses y las diosas, las deidades en general, se sabe que son reales, y los diferentes personajes que puedas crearte pueden tener magia, sea porque es parte de quienes son, con más parte de su linaje o su raza, o porque la aprenden o la adquieren de alguna forma gracias a la clase que juegas. La clase es como tu oficio, entre comillas, en el juego. Vale, vamos a recordar un poco en qué consistía cada una de las habilidades relacionadas con la magia antes de ponernos a ver ejemplos. La inteligencia, cuando se utiliza para la magia, básicamente se orienta hacia la memorización, el estudio, el análisis lógico de la magia, el hecho de aprender cómo funciona un hechizo, recordar y marcar en tu cerebro los pasos que hay que seguir, los ingredientes que tienes que utilizar, mecanismos, glifos que haya que dibujar en el aire o en algún objeto para que el hechizo funcione. Y poco a poco escribes esos hechizos en libros o creas pequeños aparatos o pociones que realicen los efectos de esos hechizos y básicamente te beneficias de tu intelecto y de tu dedicación a esa magia para poder realizarla. La sabiduría, por otro lado, es un poco más abstracta. Con la sabiduría en Dragones y Mazmorras puedes hacer cosas como observar tu entorno y notar detalles que hayan cambiado, por ejemplo, una tirada de percepción, para, lo dicho, observar tu entorno, o también puedes detectar cosas que no se ven a simple vista. Por ejemplo, puedes hacer una tirada de perspicacia para descubrir si la persona que está hablando contigo te está mintiendo o no. Puedes analizar, bueno, supongo que en cierto modo estás analizando lo que ves, pero también estás teniendo en cuenta el conocimiento que tienes sobre esa persona, un poco tu propia intuición, el hecho de si está hablando de una forma específica o si se comporta de una forma específica. Básicamente, la sabiduría tiene en cuenta lo que te rodea y cómo tú lo percibes y actúas en consecuencia. Y a la hora de usar magia, la sabiduría básicamente te ayuda a canalizar, en cierto modo, fuerzas superiores a ti mismo, sean fuerzas divinas, como la de las deidades, o fuerzas elementales, como las de la naturaleza. Y luego tenemos carisma. El carisma, como ya hablé, se basa en tu capacidad de influenciar el mundo que te rodea, en tu encanto, la confianza que tienes, tu capacidad de imponer tu voluntad, tu talento, en cierto modo. A la hora de utilizar magia, el carisma se basa en que, bueno, tu poder es tuyo, lo tienes en tu interior, sea porque has nacido con él o porque alguien te lo ha regalado, o porque has negociado para conseguirlo. En cualquier caso, ese poder lo tienes accesible en todo momento y mediante tu fuerza de voluntad lo canalizas y lo manifiestas en el mundo. Puede ser algo literal, como eso, mediante simple fuerza de voluntad, o puede ser mediante algo un poco más complejo, como realizar una canción mágica, como hacen los usuarios de magia que tienen también conocimientos en música. Vamos a hablar ahora de eso. Pero antes, un último detalle. Hay una cuarta característica, la constitución, es decir,
básicamente todo lo relacionado con tu salud, tu energía, tu resistencia física, básicamente tu biología como ser vivo. Y la constitución muy ocasionalmente se ha utilizado como característica de lanzamiento de conjuros. Y con esto me refiero a que hay una unidad de raza que en su momento tuvo la constitución como característica de lanzamiento de conjuros. Los Genasi, que son básicamente personas que de alguna manera han sido mutadas por energías de los 4 elementos y pues ahora tienen fuego en lugar de pelo, o su piel está siempre húmeda, o tienen rocas en lugar de granos, o igual su cabello se mueve siempre con un viento que nadie más nota. Estos seres utilizan constitución, y esto es la interpretación que doy yo de ello, porque se supone que los poderes elementales que tienen ellos, los hechizos a los que tienen acceso, son parte de su biología, en cierto modo. Es como que, como su propio cuerpo ha sido cambiado por energías elementales, entonces esas manifestaciones de energía, esa magia que pueden utilizar, también es parte de su biología. No es tanto magia como que es una reacción natural para ellos. Sin embargo, la constitución como característica del lanzamiento de conjuro no parece haber tenido demasiado éxito dentro del propio juego, en el sentido de que en libros posteriores han hecho como una revisión de los Genasi y han decidido que ahora su característica de lanzamiento de conjuro tendrá que ser otra. Porque si una raza pudiese simplemente utilizar la constitución para eso, entonces uno, cuando se crea su personaje, utilizaría la constitución como su mejor característica, y entonces tendría, por un lado, muy buena salud, lo que quiere decir muy difícil de matar, y por otro lado, una muy poderosa capacidad de hacer magia. Pero bueno, la magia es accesible de muchas formas. Como ya he dicho, hay razas y linajes que pueden tener magia por sí mismos, y esto es interesante porque hasta hace muy poco ciertas razas estaban relacionadas con ciertas características para hacer magia. Y voy a utilizar una de mis razas favoritas para ejemplificarlo, los elfos. Los elfos son humanoides que están ligeramente emparentados con las hadas, con los seres feéricos, y por tanto tienen... bueno, viven mucho tiempo, tienen una capacidad de adaptación que probablemente sea el motivo por el que hay tantísimas subrazas de elfos, y tienen, en muchos casos, acceso a magia de alguna forma. Vamos a poner 3 ejemplos de subrazas de elfos y cómo esto se traduce en su magia. Los altos elfos son probablemente una de las subrazas que más se relaciona con el estereotipo de elfo altivo, nunca mejor dicho, misterioso, etéreo, muy relacionado con la magia, el misticismo y toda esa clase de cosas. Básicamente son elfos especialmente conectados con la magia del mundo y con antiguos magos que vinieron del plano feérico, y básicamente esto se traduce en que son capaces de manifestar una pequeña chispa de magia que por lo general se traduce a nivel mecánico en que conocen un truco de la lista de conjuros de mago. Un truco es básicamente un hechizo que puedes realizar todo el rato, lo que quiere decir que el hechizo en sí no supone un exceso de energía para quien lo usa y por tanto no es excesivamente potente, pero utilizado de forma inteligente puede ser muy útil. Los altos elfos suelen tener la inteligencia como característica para lanzar sus conjuros, lo que quiere decir que son académicos y muy técnicos a la hora de utilizar su magia. Luego tenemos a los elfos pálidos. Los elfos pálidos son una subraza de elfos que sobrevivieron a un cataclismo en el mundo de Exandria y sobrevivieron bajo tierra solo gracias a la bendición de Sehanin, la diosa de la luna. Esta bendición hizo que viviesen durante mucho tiempo bajo tierra, pero sin deteriorarse, ni morirse, ni nada por el estilo, y esa magia divina les cambió en cierto modo. Cuando por fin salieron a la superficie eran unos individuos extremadamente pálidos, con los ojos oscuros, y que tenían todavía algo de magia divina de su protectora. Los elfos pálidos utilizan la sabiduría para hacer magia, porque básicamente no es que tengan simplemente el poder dentro de ellos, tienen el potencial de hacer magia, pero lo que hacen cuando utilizan sus hechizos para convocar luz o para hacerse invisibles o cosas por el estilo, es canalizar de algún modo la magia de su protectora, de la diosa de la luna. Y por último tenemos a los elfos oscuros. Los elfos oscuros, a veces llamados Drow, son una subraza de elfos que viven también en lugares subterráneos, pero que rara vez salen,
y que en los albores de los tiempos eran asociados de la diosa Lolth, la diosa de las arañas y un montón de cosas chungas. La cuestión es que estos elfos han sido vistos siempre como los elfos malvados, los elfos más problemáticos. Y muchos de ellos, dado que siguen obedeciendo a su diosa araña, lo siguen siendo. Y dicha diosa les recompensó de algún modo, entregándoles dones mágicos que todavía heredan hasta ahora. Los linajes de elfos oscuros tienen la capacidad de convocar luces y llamas capaces de iluminar a sus enemigos para que no puedan escaparse de ellos sin ser vistos, y pueden incluso convocar nubes de oscuridad para cegar a quienes les atacan. Y utilizan el carisma para hacer esta magia, porque es un poder que está dentro de cada uno de ellos y simplemente utilizan su voluntad para sacarlo hacia afuera. Ahora bien, este concepto de que cada raza o subraza de D&D tiene una característica de conjuro asociada ha ido perdiendo popularidad en los últimos años, y en los libros más recientes muchas veces se refleja que cuando un personaje puede usar magia por la raza o el linaje que tiene, se marca que puede escoger qué característica utiliza, es decir, puede utilizar sabiduría, puede utilizar inteligencia, puede utilizar carisma. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo ahora mismo me creo un elfo pálido, por ejemplo, pero considero que mi elfo pálido es completamente despectivo hacia las deidades, y en lugar de eso es un académico muy técnico y que ha estudiado magia durante siglos, entonces tendría más sentido que ese elfo utilizase la inteligencia para sus hechizos, no la sabiduría. Vale, ahora que ya hemos dejado resueltas las razas y la magia que tienen asociadas, vamos a hablar de las clases, porque cada una de las clases tiene una característica asociada cuando se trata de utilizar magia. La inteligencia tiene dos clases que la utilizan para hacer hechizos. Los magos, cosa lógica, se pasan mucho tiempo estudiando magia, tienen sus libros de conjuros, hacen experimentos. Muchos grandes villanos son precisamente magos que han intentado hacer grandes cosas con la magia, un poco el equivalente fantástico del científico loco. Y por el otro lado tenemos a los artificieros, que son parecidos a los magos, solo que ellos lo orientan de una forma un poco más mecánica o química, dependiendo del artificiero. Básicamente, creando objetos, mecanismos o mezclas alquímicas que crean los mismos efectos que los hechizos de los magos. Cosa que es bastante interesante. Ambos utilizan la inteligencia porque son aproximaciones académicas, en cierto modo, a cómo se utiliza la magia. Luego tenemos para la sabiduría tres clases asociadas a ella: los druidas, los exploradores y los clérigos. Los druidas y los exploradores son muy parecidos en el sentido de que ambos canalizan el poder de la naturaleza a la hora de hacer sus hechizos. Y esto se refleja pues también en que muchos de los hechizos que pueden aprender están relacionados o bien con los cuatro elementos o bien con formas de interactuar con la naturaleza, los animales, las plantas, etc. Y los clérigos, por su parte, básicamente canalizan el poder de una deidad o una entidad que ellos consideran divina, y se encargan de realizar pues la voluntad de dichas deidades y de manifestar sus poderes en la tierra. Algunos dioses actúan directamente en el plano material, el plano donde vive todo el mundo, pero otros son como más lejanos y en lugar de eso prefieren que sean sus seguidores mortales quienes se encarguen de hacer pues sus misiones y sus actos providenciales. Hay que decir, de todos modos, que es posible para un druida o para un explorador que en lugar de simplemente canalizar el poder de la naturaleza propiamente dicho, estén canalizando el poder de una deidad específica de la naturaleza. Porque es una ventaja que tienen los dioses. Hay dioses que están orientados a ciertos aspectos del universo y entonces pueden favorecer el uso de la magia de gente que esté relacionada con esos aspectos. Supongo que en cierto modo una deidad relacionada con el aprendizaje o la propia magia podría ayudar a un artificiero o a un mago a utilizar magia, aunque luego ellos se dedicasen a ello de una forma más estudiosa en lugar de estar rezando todo el día para que le den más hechizos. Y por último tenemos el carisma, que tiene asociadas 4 clases, que no son pocas. Tenemos por un lado a los bardos, que imponen su voluntad en el mundo a través de la canción, el ritmo, la música y el baile. Son básicamente intérpretes, gente muy carismática, valga la redundancia, y que hacen fluir su magia a través de su arte. Tenemos los hechiceros, que han adquirido o nacido su magia y ahora la tienen dentro de ellos siempre. Muchas veces vienen de largos linajes de individuos que sabían utilizar magia porque habían nacido con ella,
aunque muchas veces esos linajes se tuvieron que iniciar de alguna forma, sea porque un acto mágico hizo que mutasen y se volviesen mágicos, o bien porque surgió el amor entre un mero mortal y una criatura con gran potencial mágico. Y bueno, muchas veces los miran como la versión más cómoda de los magos porque tienen unos conjuros muy parecidos, solo que los hechiceros han tenido que trabajar menos para conseguirlos. Luego tenemos a los brujos, que son personas que han aprendido a utilizar magia, pero cuyo potencial mágico fue de alguna manera entregado por una deidad o por una entidad superior a ellos en poder. De hecho, muchas veces no es una deidad, muchas veces se trata de un ser que no es tan poderoso como un dios, pero es lo suficientemente poderoso para hacer tratos con mortales, darles poder y a cambio esperar que ellos hagan algún favor o les devuelvan ese servicio haciendo algo por ellos. A veces la gente confunde a los brujos en el sentido de que creen que ellos no tienen el poder y que simplemente están canalizando el poder de su patrón. Pero lo cierto es que no funciona así, o por lo menos esa es la interpretación que yo le doy y ahora os explico por qué. Los brujos tienen un poder que ahora es suyo. Sus patrones muchas veces no son lo suficientemente poderosos para permitirse que su brujo esté sacando continuamente poder de ellos. Los patrones lo que hacen es entregar a sus brujos una chispa de magia, algo que ahora vive dentro de ellos, crece dentro de ellos y que ellos cultivan y utilizan para crear hechizos y nuevas formas de magia. Esa chispa es el regalo que ellos han obtenido como parte de su trato con esa entidad. Y esa chispa es la que utilizan para hacer magia, con la que ejercen su voluntad y la manifiestan en el mundo. Es posible, técnicamente, que el patrón diga, bueno, pues sabes qué, te voy a quitar tu poder, pero no quiere decir que le cierre el grifo, quiere decir que coge esa chispa y la apaga. La chispa siempre está dentro del brujo. Y por último tenemos a los paladines. Los paladines son guerreros sagrados, personas que utilizan su fervorosa creencia en algo o en alguien para realizar actos heroicos y manifestar magia sagrada que les ayuda a hacer grandes gestas. De nuevo, esta clase muchas veces se asocia con los clérigos porque mucha gente piensa que los paladines solo pueden serlo si sirven a un dios o a una diosa, a una deidad en general. La cuestión es que no funciona así. Los paladines obtienen poder de su juramento, un juramento sagrado del cual obtienen ese impulso, esa chispa, ese poder para realizar sus actos mágicos. Es cierto que ese juramento puede realizarse en nombre de una deidad, por supuesto, y muchas veces es así, pero el poder de los paladines sigue saliendo del juramento que han realizado, no de a quién se lo han realizado. Me explico. Si un paladín está defendiendo a un rey y es completamente leal a ese rey, puede hacer un juramento a la diosa de la civilización, por ejemplo, prometiendo que el gobernador del reino siempre estará a salvo. Y la diosa puede decir, vale, me gusta, aprobado. Y el paladín, gracias a su juramento, obtiene poder. O puede ser que un guerrero muy longevo se encuentre con que han matado a su familia y jure, no ante nadie en específico, sino que jure a los cielos que va a vengarse de quien sea que haya hecho esto. Y obtiene su poder también de la fervorosidad y de la fidelidad a ese juramento. A veces es el universo en sí, la magia que hay en el mundo, la que potencia ese juramento. A veces hay un dios escuchando que da validez a ese juramento, pero es al juramento y a sus términos a los que el paladín debe fidelidad, no a quien sea que lo haya escuchado o a quien sea que haya aprobado dicho juramento. Y esto es, en cierto modo, también el motivo por el que hay paladines que caen en desgracia, pero que siguen teniendo, en cierto modo, su poder. Porque no están canalizando el poder de una entidad superior. Están utilizando el suyo propio. Y si su juramento se corrompe, si la causa que siguen cambia de algún modo, o ellos cambian y cumplen sus promesas de una forma retorcida, es posible que su poder se retuerza también. Y existen los paladines rompejuramentos que, en lugar de haber perdido sus poderes, los mantienen pero de una forma oscura y corrupta, porque sigue siendo un poder que tienen dentro de ellos, pero que ahora funciona de forma aberrante, porque ya no están utilizándolo de la forma en la que deberían, cumpliendo el juramento como deberían. Bueno, como podéis ver, la magia es algo bastante complejo en este juego, pero lo cierto es que es muy útil. Y sea cual sea la característica que tenéis con vuestro personaje para que éste utilice magia, el hecho de que esa característica esté potenciada es muy útil. Si, por ejemplo, utilizas a un druida que utiliza sabiduría para hacer sus hechizos, cuanto más sabio sea el druida, más probable es que sus hechizos golpeen, o más difícil es que sus enemigos los esquiven.
o si utiliza hechizos de sanación, más salud puede restaurar, porque el modificador de sabiduría que tenga afecta directamente a cuán eficaces son sus hechizos. Y esto se aplica a cualquier clase, a cualquier raza, a cualquier tipo de magia. Si tienes una magia que utiliza una característica concreta, esa característica debería estar fortalecida de algún aspecto para que sea eficiente. La magia en general en este juego es bastante compleja y bastante divertida, muy útil en un montón de escenarios distintos. Pero para explicarla más a fondo probablemente necesite otro vídeo, así que voy a dejar este aquí. Espero que os haya parecido interesante, que le deis like, que os suscribáis y todo ese rollo. Y bueno, podéis dejar en los comentarios qué os ha parecido, qué opinión tenéis sobre las diferentes razas, clases y las magias que utilizan, y cuál es vuestro hechizo favorito, si tenéis alguno. En cualquier caso, hasta aquí el vídeo y nos vemos en el próximo. Chao.